Muchísimas gracias. La verdad es que me he quedado asombrado, no sabía que esto despertaba tal interés y me siento muy bien, muy a gusto y muy orgulloso de haberlos reunido aquí esta noche, porque yo creo que todos vamos a aprender algo nuevo y lo importante es compartirlo. La información es, en la convivencia del hombre, lo que vale, lo que tiene valor. Quiero, como ha dicho bien mi compañero Samuel, quiero presentar también a Roberto del Moral, que está en el sonido y la imagen, y a estas personalidades que tenemos aquí, que son ustedes. Lo más importante es el público siempre, que es el que escucha, y el artista o el interlocutor aprende del público. Por supuesto, quiero recordar con mucho cariño y compasión a estos dos compañeros que fallecieron últimamente, pero hubo otros dos que no salen en ningún sitio y se les dio por desaparecidos, que murieron en Barcelona en el año 78 atropellados por un coche, y no se sabe nada de la historia de estos dos señores, cómo ocurrió ni por qué ocurrió ni nada de eso. Sé de buena información que estaban haciendo un programa para la televisión mexicana y había una advertencia militar en la cual esto nunca había ocurrido, y bueno, pues yo me mantuve durante 25 años en silencio, pero una vez que se desclasificó parte del caso, pues me atreví a contar la historia, porque para mí ha sido una lección de vida y para mí ha sido quizás lo más importante, porque me ha hecho, creo, más humano de lo que era, y he comprendido ciertas cosas que antes no comprendía, y tengo la esperanza de que hay algo más que nos acompaña en este universo o en los multiversos que haya, porque no creo que haya uno solo. Esto no es casualidad, es causalidad. Entonces, José Hidalgo Esquivel, con muchísimo cariño, que murió hace 1 año y medio, el último superviviente soy yo, Juan Carrizosa Luján de Azuaga también, precisamente los dos eran de Azuaga, Juan Carrizosa y José Hidalgo, y yo siempre les he recordado, a los 25 años nos dejaron vernos y nos dimos un abrazo pues infinito. José Hidalgo tenía Parkinson desde los 22 años. A la hora de licenciarse le diagnosticaron Parkinson. Es una enfermedad que aparece, como todos ustedes saben, pues a los 50, 60, 70 años. Y bueno, pues este hombre visitó a los mejores médicos del mundo y el diagnóstico no se conoce porque no sabían cómo había empezado este declive del sistema nervioso central de nuestro compañero. Y bueno, la primera parte lo vamos a dividir esta noche en dos partes. Primero, la más conocida, y lo voy a hacer muy escueta y muy general, porque el tiempo apremia, que todo el mundo la conoce, que una cosa apareció en Talavera, que hubo soldados, que bueno, que hubo un escándalo de miedo. Y la segunda parte, que no la conoce prácticamente nadie, porque no se ha escrito en este libro que salió, La noche del miedo, porque todavía había partes de la historia que estaban en reserva, eran alto secreto militar, como siguen siendo. Entonces, la primera parte cuenta la exposición del caso y la segunda parte cuenta el coma que sufrí de 13 días cuando llegué a Madrid, la misma noche que llegué a Madrid, y lo que sucedió después en ese coma, para que todos ustedes tengan una idea de lo que yo viví, no por importancia ni por presumir de que me pasó. Yo soy una persona, creo que humilde, y me aferro en este caso a la verdad absoluta, porque muchas veces hay que decir mentiras piadosas, porque igual la verdad le duele a la gente, ¿no? Pero en este caso voy a contar lo que yo recuerdo y lo que yo viví en esa historia antes y después del coma. Así que bueno, vamos a situarnos. El día 12 de noviembre de 1976, un día de mucho aire, una noche de un aire espantoso, y que movía los árboles que había alrededor de la base, bordeando la base. Había una serie de eucaliptus que camuflaban la parte de la visión de las pistas de aterrizaje. Y bueno, a las 12 menos cuarto de la mañana estábamos esperando en la garita exterior que daba a la carretera de Madrid-Lisboa, Juan Carrizosa Luján, y yo estaba en la caseta interior, donde había un teléfono que comunicaba con el cuerpo de guardia y que, para dar novedades, pues se llamaba desde allí, si ocurría algún caso. Si no, pues venía el relevo de guardia, relevaban a la guardia y unos íbamos a dormir y otros a pasar la guardia. Bueno, pues 2 menos cuarto de la mañana, Juan Carrizosa me da una voz: José, Trejo, falta un cuarto de hora, os voy a fumar un cigarrito contigo ahí hasta que nos vengan a relevar. Cuestión es que estábamos
acuartelados porque normalmente la guardia dormía en el cuerpo de guardia y venían a relevarnos, pero en esta ocasión estábamos acuartelados con munición real y dado el caso de que estábamos en una situación, pues no había democracia, no estaba hecha la Constitución, había habido un cambio de régimen, Franco había muerto hacía un año justo porque murió el 20 de noviembre y esto ocurrió el 12 de noviembre. Y bueno, pues ahí en esa tesitura estábamos con munición real y había un cabo primero, que era el cabo primero Pavón, durmiendo con el relevo de guardia en un cuarto dentro de la sección de combustible. Ahí estaba todo el queroseno de los aviones en depósitos bajo tierra y los camiones entraban por una portera, depositaban el combustible y bueno, pues esa era como funcionaba esa sección. Casualmente, desde la carretera de Madrid-Lisboa a la sección de combustible había 2,5 metros. Cualquier persona que pasase por la carretera, que tirase una bomba de mano desde la carretera o desde un coche dentro, haría una explosión que imaginaos que volaría Villafranco del Guadiana, volaría medio Talavera y el polvorín que estaba a unos cientos de metros de esa exposición. Lo que hay que decir es que estamos viviendo un momento muy peligroso y se comentaba que iba a haber un golpe de Estado y bueno, pues por eso estábamos todos acuartelados y con munición real. Ese es el hecho histórico. Bueno, Juan Carrizosa Luján le digo, no vengas, digo que está el comandante Fernández, el jefe de la policía, está de guardia y es un hombre muy serio. La verdad es que era una gran persona, pero era un hombre serio y correcto y duro en el castigo cuando alguien incumplía su guardia. Bueno, pues entonces en esa tesitura termino de hablar, vale, pues entonces ya cuando terminemos ya nos fumamos un cigarro y nos vamos a acostar y tal. Bueno, pues en esa tesitura empezamos a oír unos ruidos raros. Yo creo que lo percibí antes que él y era un ruido, como hemos escuchado antes, un siseo en el aire y me daba la impresión de que el aire estaba electrificado. Como cuando hay una tormenta muy cerrada y se te ponen los pelos, sobre todo los míos, se te ponen electrizados o se pone el vello de punta. Bueno, pues había algo en el aire electromagnético o de corriente eléctrica, el caso es que no estaba lloviendo, que daba esa sensación. Entonces me dice Carrizosa, ¿has oído el ruido? Digo, sí, he oído algo raro. Digo, igual es una lechuza que tiene un vuelo silencioso y van muchas veces pillando, chillando, como hacen ellos, una especie de sonido. Y digo, será alguna lechuza. Bueno, pues cuando yo acabé de decir esa frase, hay una explosión de luz por la zona de combustible. El resto de la base, yo vi todas las pistas de aterrizaje, yo vi toda la Alameda iluminada con una luz más clara que el día. Entonces, aquello ocurrió, 10 segundos después se presentó Hidalgo Esquivel con el perro León, que precisamente es el perro que detuvo al Lute por una pista de una camisa. Este perro detuvo al Lute y estuvo el perro condenado a muerte porque mató a un guardia civil y el sargento San Miguel se hizo cargo de este animal y fue correcto siempre. No hubo nunca ningún problema con este perro. Bueno, pues vino con el perro súper inquieto, entró dentro de la sección de combustible, el cabo primero Pavón y los que estaban para cambiarnos de guardia ya por la ventana habían visto el resplandor, se vistieron rápidamente, porque dormían sin el correaje, por supuesto, se vistieron rápidamente, nos reunimos 8 o 9 personas entre el cambio de relevo, el sargento, el cabo primero Pavón, José Hidalgo, y los que estábamos de guardia, pues unas 8 o 9 personas allí. Entonces, dada esta situación, se va la luz de combustible y nos vamos a la garita de donde estaba el teléfono y el teléfono no funcionaba. Y el radioteléfono que llevaba José Hidalgo Esquivel, colgado, tampoco daba ninguna señal. Lo cual le dije yo al cabo primero, como soldado más antiguo, le dije, de Pavón, aquí hay que darle parte al cuerpo de guardia, digo, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Digo, esto tiene que ser algún tema que escapa a nuestro conocimiento y hay que avisar al cuerpo de guardia de que lo que hemos visto. Digo, yo no salgo de aquí porque yo no puedo abandonar mi puesto y tal. Y entonces dice, bueno, pues haz una cosa. Coge a Juan Carrizosa, que ha sido testigo del tema, a José Hidalgo, que ha visto el tema también, y os vais. Y 2 soldados más, que había un vasco y un catalán, que no recuerdo sus nombres, por supuesto, porque nunca más los volví a ver. Y precisamente son aquellas 2 personas que fallecieron en circunstancias extrañas.
Bueno, pues a este paso nos vamos en dirección cuerpo de guardia, con el perro José Hidalgo en la mano. Seguíamos al perro, pero el perro, en una de las variaciones que dio, giró rotundamente hacia el lado contrario y nos llevaba hacia Villafranco. Y entonces yo le dije a José Hidalgo, digo, bueno, vamos a dejar que el perro, a ver si es que ha visto algo. Y entonces el perro tiró por el camino que había entre la pared de la base y el lindero de eucaliptus. Había un camino y había una garita en construcción, que estaban los albañiles, tenían el material allí, y el perro coge y se introduce en la alameda, dirección a las pistas de aterrizaje, y cuando estábamos en el centro de la alameda, empezamos a sentir un remolino de aire que arrastraba hojas, rompía ramas, el perro loco dando vueltas alrededor de nosotros, tocándose las orejas con la mano, y entonces aquel remolino paró, y entonces cuando paró aquel remolino, aquel estruendo, yo me quedé mirando hacia el cuerpo de guardia, hacia la dirección Madrid. A mi derecha veo un resplandor, los otros 3 soldados, José Hidalgo a mi izquierda y los otros 3 soldados detrás. Cuando me giro veo una figura humanoide de unos 2,90, 3 metros de altura, suspendido en el aire unos 50 centímetros, y aquello nos quedó congelados. El perro, cuando vio aquello, como el perro estaba entrenado para atacar, el perro salió huyendo y atacó. Saltó y con las mismas que saltó salió despedido para atrás. Lo que quiere decir que se encontró con algo. Al ver los compañeros lo que le había ocurrido al perro, tiran del cerrojo de la ametralladora con la intención de disparar, pero antes el individuo este humanoide, que vimos que era una bola negra de cristal en la cabeza, en la zona de la cabeza, los brazos semiabiertos, no se le veía la punta de los pies, no se le veían las botas, se le veía solamente la caña, con una especie de cinturón aquí, y yo recuerdo que tenía una especie de botonera en la zona del vientre, y juntó los brazos y se dirigió a mí. Entonces yo recibí una descarga, no sé de qué material era, pero yo sentí un hierro incandescente atravesarme el esternón, salirme por detrás, lo que fuera, quedarme con la ametralladora, porque yo no disparé ni un solo tiro, con la ametralladora entre las manos y me caí hacia adelante. Cuando estaba cayendo, mis compañeros empezaron a disparar. Se dispararon 3 cargadores de 40 balas de la Z-62, 120 balas. A mí todavía me tocaron 2 balas, sentí que 2 balas me tocaban el pelo. O sea que mi conclusión es ¿cuál? Que ese humanoide a mí me salvó la vida, porque estaba en el ángulo de tiro de mi compañero y yo hubiese recibido, de los 120, 100 hubiera recibido yo. Entonces yo estoy completamente seguro de que ese ser a mí me salvó la vida. Volvían a hacer ese día otra vez. Que es mi pensamiento. Cuidado, cada uno puede pensar lo que quiera y puede analizar y concluir. Luego después tenemos un tiempo de diálogo en el cual pues, podemos intercambiar información. Bueno, pues yo llego al suelo, intento levantarme, no podía mover ni un dedo, pesaba como 4.000 kilos, no podía mover nada del cuerpo. Solamente cuando terminaron los disparos, escuché a mis compañeros decir, no lo toquéis que está muerto. O sea, escuché una voz que decía, no lo toquéis que está muerto. Bueno, y yo quería decir, no me dejéis aquí que estoy vivo. Entonces, ya empecé, cuando terminaron los disparos, empecé a mover los dedos, empecé a mover las manos y ya se dieron cuenta de que estaban, me incorporaron, vomité, me oriné, me defequé con una descomposición, con un dolor indescriptible en toda la zona del pecho y la espalda. Bueno, pues me levantan del suelo. Cuando me levantan del suelo se presenta un jeep con un teniente, pistola en mano, nos lleva hacia la puerta de combustible en el estado que yo estaba y que estábamos todos. Nos lleva hacia la puerta de combustible, abre la puerta, nos saca a la carretera a detener coches. Cuando cruzamos la carretera, el pistola en mano, poner un stop, se pone delante del coche, el coche no para y manda a abrir fuego. Abrieron fuego 4 personas con la Z-62 y yo no disparé ni un disparo. Soy antidisparo. Y en el estado que estaba no podía con mi cuerpo. Tenía un decaimiento y no tenía fuerza física prácticamente ninguna. Aquel hecho me había agotado. Bueno, pues aquel coche a los 150 metros de empezar a dispararle para,
Sale un señor, dice, venga, a matarme ya. Digo, ya lo que hace falta es que me matéis aquí. Bueno, pues en ese caso, este hombre era un legionario, licenciado, con un forescore de aquellos antiguos, y era representante de calzado. Le salvaron la vida las maletas que llevaba detrás, metálicas, detrás del asiento del conductor llevaba unas maletas metálicas con las muestras de los zapatos y le salvó la vida al hombre. Bueno, pues todo aquello se llevó al cuerpo de guardia, a nosotros llevaron a mí me llevaron al botiquín, estaba en un estado desastroso, me llevan al botiquín, me acuesto en la cama, me dan una aspirina, que es lo que había. Había más cosas, pero vamos, el que estaba era el ATS, no había médico, durante la noche no había médico y no había personal de enfermería, ni mucho menos, había un ATS que se quedaba allí, que pertenecía a la misma reclutada que nosotros y se hacía cargo, bueno, de algún percance o de algún enfermo. Bueno, pues a la mañana siguiente, por orden del comandante Fernández, fuimos a reconocer el terreno, estuvimos visitando el sitio, tan solo encontramos un impacto de bala en un árbol delgadito que el árbol estaba caído, un eucalipto, de lo demás no había ni un impacto de bala en la pared, ni un casquillo, nunca apareció nada metálico. Aquello, bajo mi pensamiento, era un campo magnético que protegía a ese ser y que absorbió todo lo metálico, porque si no, los impactos de bala te hubiesen dado todos en la pared, de no haber dado en su cuerpo, por supuesto. Entonces, bueno, esa es mi conclusión. Cada uno puede pensar lo que quiera. Bueno, acto seguido, al día siguiente, nos sacan del calabozo para comer, nos hicieron varios interrogatorios escritos y firmados, y todos cumplimos y dibujamos casi exactamente lo mismo que habíamos visto todos. Nos pusieron cara a cara frente a unos a los otros, contando la historia, todos coincidíamos en las partes más importantes. Y bueno, pues a partir de ahí, me llevaron al comedor a comer y en el comedor sufro un desmayo. Primero me empiezo a perder la vista, como una especie de mareo, y me caigo sin conocimiento. Me llevan al hospital militar de Badajoz, está en la Alcazaba, y bueno, pues allí estuve 5 días, me visitaba el médico, bueno, ¿cómo estás? Pues estoy fatal. Y bueno, había 2 monjas que estaban de enfermeras, enfermeras, te daban una aspirina cuando te dolía la cabeza y otra cuando te dolía la barriga. Bueno, pues yo me tiré en ese estado 5 días en Badajoz y pues fue mi padre a visitarme y mi padre habló con el teniente Jiménez, que estaba también en la sección de la policía, que no era piloto, era teniente normal, no tenía ningún título de aviación. En esa tesitura mi padre pues fue a hablar con el coronel y bueno, pues el coronel le dijo a mi padre, no se preocupe, que lo vamos a mandar a Madrid, al Hospital Central del Aire, y que allí le hagan las pruebas pertinentes y tal. Bueno, pues hasta esta parte, todo lo que ocurrió viene más o menos en el libro, y ahora hay otra parte que no es tan placentera, que tuvimos que, guardarnos para nosotros cuando escribimos el libro de La Noche del Miedo, porque todavía el caso estaba en secreto militar, parte del caso, y bueno, pues esa parte es la que ahora voy a contar. ¿Vamos a meter algún vídeo o alguna? ¿Vale? Esto es así a grosso modo lo que ocurrió dentro de la base. Cuando me llevan a Madrid, entro en otro estado, que ahora les contaré, porque vamos a meter un vídeo, ¿no? Sí, vale, una cosa, José Manuel, ¿podrías describir, porque yo creo que la gente, ¿podrías describir más o menos cómo fue esa figura exactamente, cómo la vimos, o más o menos cómo era el efecto del brillo? Porque yo creo que la gente lo querrá saber, ¿no? Bueno, el ser despedía luz por todos sitios. Era una especie de traje metálico, color plateado, pero la luz que despedía el traje era verde fosforescente como el pescado de noche. O sea, es una particularidad que todos coincidíamos, y después cuando hablamos del tema, todos coincidimos que era un traje como si fuese fosforescente en una tonalidad verde intensa, verde fosforescente. Y la cabeza no se le veía rostro, no se veían ojos, lo único que se veía era una bola negra, como si no tuviese fondo la bola,
una bola de cristal negra. Pegada, no se veía cuello ni nada, se veía el traje ajustado y una especie de escafandra para mí. Vale. Y otra cosilla, ahora vamos a poner un par de vídeos, porque claro, yo como parte periodística, yo no soy investigador ufólogo, ¿vale? Pero sí que como divulgador, como periodista, como muchos aquí, y yo este caso lo supe gracias al libro de Iker Jiménez, gracias a que Iker Jiménez lo contaba en su programa. Pero otros ufólogos también contaban este caso y hacían referencias a mi ciudad, en este caso a Badajoz, de que allí se produjo un hecho y ya posteriormente, ya cuando conocí a José Manuel en persona. Pero me gustaría, antes de poner un par de vídeos de dos ufólogos a los que yo le he pedido su opinión y amablemente nos lo han dado, vamos a escuchar ahora lo ponemos a Josep Guijarro, ufólogo muy conocido, afincado en Barcelona, y otro ufólogo muy conocido también en la parte más de Galicia, que es Miguel Pedrero. Pero antes de eso, José Manuel, otra cosilla. ¿Quién fue el primer investigador o el primer ufólogo que se puso en contacto contigo cuando te ocurrió esto? Bueno, pues el primer investigador fue Iker Jiménez, que se presentó en el calabozo cuando estábamos... JJ Benítez, ¿será? Perdón, dicho sí. que... JJ Benítez se presentó porque este hombre, yo estoy seguro que tenía algún contacto militar, y a la mañana siguiente estaba en el calabozo, no entrevistándome, sino diciéndome que le contase lo que había visto. Y bueno, yo me quedé muy sorprendido porque dice, soy JJ Benítez. Y yo pues lo conocía de oído porque también había visto algún libro y algún programa de Jiménez del Oso, que fue el pionero en España de la ufología. Entonces me resultó familiar porque JJ Benítez era ayudante y colaborador de Jiménez del Oso, que JJ fue alumno de Jiménez del Oso, como luego lo fue Iker Jiménez de JJ Benítez, porque Iker Jiménez, cuando yo contactaba con J. Benítez, venía, que estaba estudiando periodismo, y J. Benítez era su profesor, y venía como ayudante de campo, que luego posteriormente pues hicimos amistad y fue al que le di permiso para escribir la historia completa. Que por cierto, JJ Benítez, en los archivos desclasificados que tengo yo aquí, y que pueden consultar ustedes en la biblioteca del Ejército del Aire, la primera vez, aquí no lo vais a ver, pero está en los archivos. La primera vez, o sea, el primer periodista, que fue Benítez, que contó este caso, tuvo que publicar todo lo que os ha contado José Manuel, con todo lo que vieron la aparición, o sea, el reportaje, tuvo que publicarlo en un diario de Caracas, en Venezuela. ¿Por qué? Porque aquí se aplicaba la censura. Era un expediente X. Un expediente X en España. O sea, este hombre tuvo que ir con todos sus contactos porque era un periodista internacional, porque JJ Benítez iba a cualquier lugar del mundo a investigar casos OVNI o de apariciones como la que está hablando Trejo, pues tuvo que publicarlo en el diario de Caracas. Y aquí el titular a mí me sigue sorprendiendo a día de hoy. A tierra que nos matan, que es lo que comentaron tus compañeros. Así que bueno. Bueno, amigos, espero que os esté interesando el caso. Pues ahora vamos a estudiar otra parte del caso que es, para mí, la más delicada y la más importante de todo lo que pasó. Importante fue la primera porque volvían a hacer ese día otra vez. Lo volvían a hacer el día 12 de noviembre de 1976. Volví a la vida, tendría que estar muerto. Pero bueno, como estamos aquí, voy a contar lo que yo sentí después de eso. Una vez que ingreso 15 días después en el Hospital Central del Aire de Madrid, eran las 8:30 de la tarde aproximadamente, y me acompañaron un sargento Naranjo, ¿te acuerdas de él, no? Me acompañó junto con un cabo primero que también tenía un problema en una pierna e iba al Hospital Central. Él estuvo 3 días, yo estuve un mes. Bueno, pues hacemos el ingreso en la intervención del hospital, la planta baja. Nos montamos las 3 personas en el ascensor a la 9ª planta. A mí me llevaban directamente donde metían a las personas que estaban desquiciadas mentalmente. Personas que habían desertado, personas que tenían problemas psicológicos, problemas de drogas, problemas de alcoholismo. Y bueno, pues vamos los 3 hacia arriba, el ascensor se para, se abre la puerta y lo primero que vimos en el Hospital Central del Aire de Madrid, la planta de psiquiatría no tenía rejas. Podemos poner un vídeo ahí, no sé si puede ser. Una planta, en la 9ª planta, que era la de psiquiatría, no tenía rejas. O sea,
el vidrio y el vacío. Lo cual yo creo que eso era una gran negligencia. Bueno, pues se abre la puerta del ascensor y vemos a un señor pelirrojo sentado en el quicio de la ventana con los pies para la calle, en la 9ª planta del hospital, diciendo: me tiro, me tiro, me tiro. Salimos los 3 corriendo y no nos dio tiempo a cogerlo. Este hombre cayó al vacío, cayó en la acera de cemento. Lo primero que vimos fue un charco de sangre inmenso, y yo, mirando por la ventana, me agarran del brazo izquierdo y miro hacia mi izquierda y veo una monja jovencita y me dice: ¿tú eres José Manuel? Digo: sí. Dice: pues no veas eso, que es muy desagradable. Y me llevó a mi habitación. Tu habitación, la 909. Dice: deja tu ropa aquí, ponte el pijama, ahora te voy a dar un vaso de leche para que descanses y mañana te verá el médico, doctor Rollo, comandante Rollo del Ejército del Aire, que era especialista en psiquiatría. Me quito mi ropa, la meto en una taquilla que había, me pongo el pijama, me acuesto y habían pasado 2 minutos y veo que mi cuerpo no pesa. Yo no sé si estaba dormido o estaba despierto. Veo que mi cuerpo no pesa, me doy cuenta de que mi cuerpo no pesa y veo mi cuerpo en la cama y yo encima de mi cuerpo, viendo a mi cuerpo muerto. Sin color, sin respirar, inerte, con la nariz afilada, y yo sentía como me caían las lágrimas, no físicamente, me caían las lágrimas de los ojos, porque estaba pensando de que estaba muerto con 19 años. Y yo pensaba, digo, qué pena con 19 años que tenga que abandonar este mundo en estas circunstancias. Estaba yo pensando eso cuando yo veo que me elevo, que veo mi cuerpo allá abajo y atravieso el techo del hospital. No me preguntáis cómo ni cuándo, pero yo empiezo a ver la terraza del hospital llena de rollos de piedra para el drenaje. Voy subiendo hasta arriba, hasta que dejo de ver la tierra, porque eran las 8 y pico de la tarde y Madrid ya tenía las luces encendidas en el mes de diciembre. Se hacía de noche muy pronto. Entonces yo empecé a ver las luces cada vez más tenues, vi una sombra como una bola, que era la tierra, y la dejé de ver. Cuando dejé de ver la tierra, me incorporé hacia arriba y veo una estrella pequeñita que viene en mi dirección. No sé si venía la estrella o yo iba a ella, con todo mi conocimiento y viéndolo como si estuviese aquí ahora mismo. Esa estrella, esa luz se acerca y veo con una luz preciosa. Me tranquilizo, me quedo en un estado de conciencia que no tenía miedo, que me empecé a hacer preguntas y automáticamente me las contestaba. Y veo una figura humana dentro de un hueco, dentro de la luz. Veo salir una figura humana y mi primo hermano está aquí, y apareció su abuelo José Trejo Asensio, y el mío, no con una condición de carne, sino un rostro y un cuerpo lleno de miles de millones de puntos luminosos, que parecía un ser astral, una luz que te empatizaba, y sin hablarme me dijo, pasa, ven conmigo, que te voy a enseñar tu vida. Y eso es un estado en el cual yo creo que estuve muchísimo tiempo, porque veía pasar personas abajo, arriba. Y me di cuenta de que veía lo que había abajo, lo que había detrás, lo que había a la izquierda, lo que había a la derecha y lo que había encima de mí. O sea, veía en varias dimensiones. Veía todo el campo espectral, yo lo veía y lo sentía. Y veía pasar personas, de las cuales este personaje, que yo llamo mi abuelo, se iba parando de vez en cuando, y todas las personas que había allí, todos los seres que había allí, estaban en la plenitud de la juventud. Estaban en un estado físico espléndido, cuando entre 30 y 35 años, que es cuando el ser humano alcanza su mayor agilidad y sus mayores facultades. Bueno, pues mi abuelo de vez en cuando hablaba de: este es fulanito de tal, que lo vas a conocer en tal sitio. Este es fulanito de tal, que lo vas a conocer en tal sitio. Me he ido encontrando y haciéndome preguntas de cómo personas que todavía no habían nacido ni estaban engendradas cuando yo entré en coma, y me las he encontrado con 18, con 30, con 20 años después en la vida real. Es una cosa inexplicable. Yo no la puedo explicar, pero es lo que yo sentí.
y lo que yo vi. Una vez que pasó un tiempo, de esas 18 personas que me presentó este señor, este ser, que yo creo que es el estado el cual alcanza el ser humano cuando abandona el cuerpo, porque somos energía, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y una vez que abandona la materia, va a un sitio determinado y se conjuga con otras energías. Yo creo que hay una red inalámbrica de conocimiento en los universos que nos une a todos. Porque a todo el mundo se nos ha dado el caso de que hace 20 años que no vemos a una persona, ese día hablas de ella con cualquier persona y al día siguiente te desaparece. O sea, lo que hay que decir que inconscientemente estamos todos, en el universo está todo comunicado. Cada molécula, cada campo magnético, cada energía está interconectada. Y creo que la energía humana es la que puede dominar a las demás energías, por eso se llama inteligente. Bueno, en esta tesitura me faltan 2 personas por conocer y sé lo que tengo que hacer a lo largo de la vida que me queda. Sobre todo esto que estoy haciendo ahora, contactar con ustedes, cambiar impresiones y preguntarnos ¿por qué no sabemos más? ¿Por qué las religiones? Yo no quiero meterme, no me meto con nadie, ni políticos, ni con religión, porque cada uno es libre de pensar y hacer lo que quiera siempre que respete los derechos humanos. Entonces, para mí eso es lo más importante. Y también hago esto, tengo mucho que perder porque me pueden tratar de loco. Yo sé que no lo estoy, yo sé lo que he vivido, sé lo que he sentido y se lo cuento a ustedes para que ustedes vivan a través de mí lo que yo he vivido. O por lo menos nos paremos a pensar en qué y por qué y cuándo estamos aquí. Y que no estamos solos, que hay alguien que tiene una tecnología muy superior a la nuestra y que se puede presentar en una fracción de segundo en cualquier sitio y darnos el susto que a mí me dieron. Gracias a Dios estoy aquí. Entonces, todos somos libres de pensamiento. Yo vengo a contarles lo que yo he sentido y lo que he vivido. Y también a que, gracias a esta experiencia, mi mente pues se ha abierto un poquito. Quizás no todo lo que tenía que abrirse, porque nos falta conocimiento y nos falta experiencia, pero creo que estamos en un momento tecnológico puntero y en un momento muy peligroso socialmente y humanamente hablando, porque estamos deteriorando y destruyendo nuestro medio de vida, que es la Tierra. Entonces, para mí es muy importante de que nuestros hijos, nuestros nietos, yo ya tengo nietos con 20 años, tengan conciencia de que en el medio que vivimos tenemos que respetarlo. Y eso es un estado de conciencia que el ser humano alcanza cuando ha tenido un aprendizaje, por lo menos elocuente y placentero, porque estamos sujetos a muchas reglas, a muchas influencias políticas y sociales y religiosas, y todo eso nos va retrasando en la mentalidad. Tenemos que abrir ese huevo que representan los antiguos como el huevo de la sabiduría. Estamos saliendo de la Tierra y estoy seguro completamente de que hay vida, además de en la Tierra, en miles de planetas. Y de que estamos vigilados. No vigilados, sino atendidos. Cuando estamos en peligro hay algo que nos salva. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Casi todas las bases militares nucleares del mundo han sido visitadas por luces extrañas. En Inglaterra, en Estados Unidos, los hilos de los misiles nucleares están siempre vigilados. Hay alguien en la cara oculta de la Luna que tiene una tecnología que tiene inhibidores que aprietan un botón y anulan todas las órdenes de lanzamiento de los cohetes nucleares que hay. Por eso digo que hay que tener esperanza. Yo tengo ese conocimiento porque he tenido, aparte de ese coma, aparte de eso que se puede llamar sueño o transporte, he tenido muchas noches y muchas visiones de aquel coma en el cual aprendí muchas cosas que están aquí en el almacén y que poco a poco voy sacando a medida de que me dejen ir expresándolo y dándolo a conocer a mis semejantes. Y bueno, esto ha sido todo. Mi información, muchísimas gracias por estar aquí y yo quisiera que creásemos un diálogo de que tengáis la confianza suficiente si tenéis alguna duda, si tenéis algún punto de vista, si tenéis algo que objetar, que pudiésemos intercambiar, porque yo creo que esto es lo más bonito de esta conferencia, de que podamos conocernos y de que sepáis que hay esperanza,
que esto es un paso que estamos viviendo, y que va a tener solución, porque hay subconsciente colectivo. ¿Y qué quiere decir el subconsciente colectivo? Que el ser humano y toda la inteligencia está preparada para, cuando tiene un problema, solucionarlo automáticamente. Y creo que tenemos que darle ese pie a nuestros hijos y a nuestros nietos, de que tienen que luchar por la verdad, por los derechos humanos, por la injusticia y por el conocimiento, que es la base de la riqueza. No hay otra riqueza que el conocimiento. Así que muchísimas gracias, señores. Buenas noches. Ha sido un placer. Dice que fueron más de 100 tiros, más de 100 balas las que ustedes... 120 balas. 120. 120 ¿Qué balas. pasó con la figura? Salieron... ¿Qué pasó con la figura aquella iluminada que estaba...? Ahí tiene toda la razón, porque yo no he explicado lo que no vi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? A mí me dijeron mis compañeros que cuando ellos empezaron a disparar y yo caí al suelo, este ser se inflamó y se contrajo en un punto y desapareció. Fue una cosa que yo no vi. No puedo decir si es verdad o es mentira, pero todos coincidían en que aquello fue como apareció. Yo creo que apareció viniendo de otra dimensión con una explosión de luz, inflamó. Y tenía una pared detrás. Y había una pared detrás que tenía que haber dado todos los impactos de balas, tenían que haber detrás de la pared, que es la pared que bordea la base desde donde empieza el campo de aviación hasta casi Villafranco del Guadiana, que es cuando termina la pared. Y otro detalle, ¿cuántos minutos, cuántos segundos duró todo eso? Los disparos duraron 10, 15 segundos. La visión del ser, yo lo vi unos 5 o 6 segundos. Porque apareció a mi derecha, el perro cuando lo vio lo atacó y fue cuando el perro saltó por encima de nosotros con el pelo echando humo, que luego el perro murió a los 3 o 4 días de inanición. ¿Y qué le pasó a los otros compañeros de usted que ha dicho que les había pasado cosas? ¿Cuántos estaban? ¿7? De los que estábamos allí estábamos 5 personas. 5. 2 murieron en Cataluña al año de licenciarse en circunstancias extrañas. No sabemos cómo ni cuándo. El caso es que sus nombres han desaparecido. Y han desaparecido, no ha habido nadie que los haya reclamado en el sentido ese, o por lo menos oficialmente. Uno era vasco y otro era catalán. Yo sé que hubo un chaval, que era amigo suyo, amigo de este chaval catalán, que me dijo que estaban haciendo un programa de televisión para México. Sí. Entonces a nosotros nos habían dicho que esto era secreto militar y que no se podía hablar del tema ni comentarlo con nadie porque había ocurrido dentro de una base militar. Como fue mi caso, que estuve 25 años callado, hasta que desclasificaron parte del caso y pudimos escribir, Ike Jiménez y yo, el libro de la noche sin miedo. El libro de la noche del miedo, perdón. O sea que salieron 120 balas dirigidas a ese ser y yo, ya le digo, yo no vi cómo desapareció porque esto me lo explicaron mis compañeros. Una vez que ya me levantaron del suelo, de que me reanimé un poco antes de que viniese ese teniente con la pistola en la mano con un jeep, con 2 soldados, que nos sacó a la carretera a detener a los coches. Antes de eso, me dijeron que ellos habían visto una explosión de luz muy grande, se contrajo en un punto como antes cuando apagábamos la televisión, que se quedaba la imagen en un punto y desaparecía. Pues prácticamente fue eso. ¿Y el apagón que ustedes tuvieron después, cuánto tiempo duró también? El apagón duró más de 1 hora. El apagón de la sección de combustible, yo no sé en el cuerpo de guardia, porque el cuerpo de guardia estaba a 1 kilómetro de donde nosotros estábamos. Que no sé si allí se fue exactamente la luz o no, pero en la sección de combustible se fue la luz y el teléfono, no había comunicación ninguna con el cuerpo de guardia. Has comentado que no dio ningún impacto en la pared. Vale. En la pared no dio. Vale, no, había un árbol que estaba a mi lado. Te lo he oído, que en el árbol... Que estaba cortado. O sea, que las balas habían llegado al árbol. Vale, las balas... Habían llegado al árbol. Correcto. Tampoco aparecieron esos casquillos. Pero esas 2 balas no aparecieron, ni en el árbol ni en la pared. Hostia. Vale. ¿Sí? Estupendo. Y lo del perro me ha quedado que... Lo del perro es extraordinario. Yo estaba allí y he visto cómo funcionaba. Yo cuando vi al perro hacer eso, ya... Saltar al perro para atrás, esos perros están preparados. Lo primero que pensé cuando vi aquella figura es que aquello era superior y que yo no debía de disparar. Aparte de otra cuestión que hay, que yo con 3 años y medio tuve una experiencia. Y esa experiencia me marcó todos los días. Yo iba de casa de mi padre y a casa de mi abuelo, andando por un camino en el campo, la Cañada Real, y con 3 años y medio vi venir 3 personas hacia mí que no venían andando por el camino, venían levitando. Se pararon 3 segundos conmigo, uno era con el pelo blanco largo, otro
totalmente lampiño, sin pestañas, sin cejas y sin nada, con los ojos verdes rajados, calvo completamente, y el de la izquierda tiene el pelo blanco un poco más corto. El del medio me puso la mano en la cabeza y yo miré hacia un lado y hacia otro y ya no los vi más. Y esa imagen la he tenido siempre presente. Debajo, mi primo lo sabe, un albarillero que había en la borde del camino, al lado de la alberca donde almacenamos el agua para regar la finca. Eso se me vino a mí a la cabeza cuando vi esa figura, 19 años después, o 17 años después. Lo primero, José Manuel, ¿qué sientes cuando vuelves a pasar por la base de Talavera? ¿Algunas noches has vuelto a sentir algo? La primera, para devolverte el micrófono. Bueno, pues imaginaros, yo he vuelto a pasar por la base de Talavera pues muchísimas veces, por esa recta. Ahora ya con la autovía cogemos otro camino, pero no hace falta pasar por la carretera y ver la base para todos los días, y muchas veces 3 y 4 veces en el día, ver aquel momento. Eso no se borra nunca en la vida, porque es una impresión que, hablando, por cierto, de nuestro compañero José Hidalgo, el diagnóstico que le dieron los médicos a este hombre, no le dieron un diagnóstico claro, pero tuvo un desmembramiento del sistema nervioso central, o sea, una descolocación del pensamiento y del orden del cuerpo. La mente es la que rige el cuerpo y dice que su mente perdió el control del cuerpo. Lo que quiere decir que tuvo una impresión sobrehumana que le creó eso. Él me confesó a mí 25 años después que no había conseguido dormir ni una sola noche de su vida. O sea que yo de verdad que me da mucha pena y siento mucho amor por esa persona, porque sufrió, fue el que más sufrió de todas las consecuencias, porque yo a última hora tengo que estar agradecido a la vida de que me pasara aquello, porque he aprendido muchas cosas y he pensado de otra manera. Pero este hombre no había salido nunca de su pueblo y se encontró con esa situación, y yo la verdad es que siempre me he sentido un poquito culpable, porque yo me he librado de todo aquello y esto a mis compañeros no están aquí. Igual era su destino, o llamaremos como queramos, pero es el ADN extraterrestre, es el que tiene el ser humano. El de los animales es terrestre, pero el nuestro ha evolucionado porque está combinado con otro ADN, con más información. Y el día que conozcamos la parte que no se ve, la basura del ADN, tendremos todo el conocimiento del universo, porque ahí está la información. No solamente en el año 76 tenéis un hecho anómalo, que lo ha contado aquí José Manuel. 14 de enero de 1975, un año antes, también desclasificado. Este archivo es pequeño, es solamente una hoja, y solamente os voy a leer una parte que dice: el día 14 de enero de aquel año 75, teniendo prevista la llegada de un avión DA-20 con el señor ministro de Agricultura a bordo de aquella época, que era el señor García Baxter, que ya murió en el año 87, dice: continuaron en servicio nocturno la torre de control GCA de la misma base, y cuenta que el controlador, al efectuar reconocimientos en la pantalla de exploración, observó desde las 19:15 hasta las 19:40 aproximadamente la presencia de ecos movibles, hasta un total, en cierto momento, de 7 u 8. Dice, y esos 7 u 8 le llamó la atención, esto estoy leyendo prácticamente, estoy evidenciando un poco los detalles técnicos, pero dice, le llamó la atención al que llevaba el controlador de ese radar los diversos cambios de velocidad en los ecos, desde mantener velocidad relativamente reducida de avión convencional hasta alcanzar las altas velocidades de avión reactor. Ojo con esto. Entonces, en conclusión, dice que identificado la pantalla del avión, imagínense ustedes que desde ese avión que venía con el ministro de Agricultura, el controlador se pone en contacto con el avión y le dice: oigan, ese avión que ustedes, cuando vienen hacia la base, que está a punto de aterrizar, ¿viene escoltado por alguna flota, por alguien más? Y desde el avión le dicen que no, que ese avión venía solo, con el ministro de Agricultura a bordo. Entonces, claro, desde el controlador, esto es otro caso que reportó el propio JJ Benítez y lo publicó en uno de sus libros. Entonces, desde la torre dice: explíqueme ustedes por qué el radar está detectando 7 u 8 ecos movibles haciendo una serie de giros, una serie de movimientos indescriptibles alrededor de ese avión. Y eso ocurrió en el año 75, luego le pasó lo de Trejo. Entonces, en esta base de Talavera que tenéis aquí,
No ha sido la primera vez, no sabremos si habrá sido la última, porque eso sigue operando, pero tenéis aquí cerquita un lugar que ha dado para casos que han sido desclasificados y contados en libros de ufología, ¿vale? Sí, bueno, hubo en el año 62 un objeto volante no identificado tiró parte de la torre de control de seguridad, de control de los controladores aéreos. En Talavera de la Real, en el año 62, un objeto volante rozó el techo, que era acristalado, y tiró una parte del techo. O sea que eso que está en la historia todavía. Y luego también te quiero preguntar una segunda pregunta, que es el por qué ese tiroteo al coche que pasó después, que no le veo sentido. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta era ¿qué? ¿Por qué te ha pasado ¿Por qué me ha pasado? ¿Por qué crees que te ha pasado esto? Sí. ¿Y cuál crees que es el objetivo de tu vida después de esto? ¿Cuál es el significado? Yo creo que a mí me ocurrió esto porque me ocurrió primero lo otro, eso de los 3 años y medio. Y ha habido antecedentes en mi familia, por parte de mi madre, de un personaje que medía 1,90 de altura, que era la madre de mi abuela, la madre de la madre de mi madre, mi bisabuela Tomasa, que esta señora conocía todas las hierbas medicinales del monte, operaba de apendicitis cuando los médicos no operaban todavía, y decían los viejos, porque ya han muerto muchos de su generación, han muerto todos. La señora Tomasa iba a la fuente que estaba a 1 kilómetro del pueblo, del centro del pueblo, con 5 cántaros de 20 litros cada uno. E iba al pozo, llenaba los cántaros, se ponía uno en la cabeza, 2 en el cuadril y 2 en las manos. Y venía desde 1 kilómetro sin descansar hasta el pueblo. Y le decían la señora gigante. Los antiguos le decían la señora Tomasa, la gigante. Y ya te digo, tenía conocimiento. Y me contó un hombre mayor, esto antes de yo hacer el servicio militar, estuve en el pueblo de mi madre, porque yo no nací en la Puebla de la Reina, estamos hablando de la Puebla de la Reina, pero de mi sobrino Eloy. Elías, su padre, es un gran amigo y también una gran persona. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a este gran informador también y periodista, que es Eloy. Y yo creo que al tener esa experiencia, por eso decía que cuando yo vi aquel ser, vi aquella figura, no traté de disparar. Yo enseguida pensé en aquel momento en el cual yo tenía 3 años y medio, que no debería de recordarlo por la edad, pero fue tan impactante, me llegó tan dentro y me quedé tan contento, porque me puse contentísimo cuando yo vi, en vez de tener miedo, yo los veía acercarse sin mover las piernas y decía, ¡oh, qué bonito! ¡Qué gusto! ¡Qué feliz estoy! Pensaba yo, que como un niño contento cuando le das un juguete. Y claro, al ponerme el del medio en la mano en la cabeza, me dijo 3 palabras y no las voy a decir porque, bueno, puede despertar suspicacia, pero yo las recuerdo perfectamente. Lo cual quiere decir que igual, dentro de poco, debería decirlo. Aquel ser, cuando a mí me tocó, me corrió un escalofrío de felicidad en todo el cuerpo, y cuando abrí los ojos, miré a la derecha, a la izquierda y no vi nada más. Y yo sé que aquello ocurrió, porque si no ocurre, un niño no puede crearse una imagen y recordarla siempre. Tienes que haberla visto para recordarla. No fue ninguna alucinación. En aquel tiempo yo no fumaba porros ni nada de eso, con 3 años y medio, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir que si tú vistes aquello y tienes ese recuerdo, es porque aquello existió. Y eso ha sido una imagen que se ha repetido a lo largo de mi vida, y en ese momento caí en esa conclusión de que yo no tenía que disparar aquello porque estaba viendo que aquello no me estaba amenazando. Y recordé inmediatamente ese momento de la infancia, con 3 años y medio. Un niño casi no tiene capacidad para recordar dentro de 30, 40 años lo que le ocurrió. Sin embargo, yo. Por eso creo que hay un seguimiento de un ADN que hace que nos controlen nuestra vida, la evolución de la mente, la evolución del cuerpo, la resistencia a las enfermedades y todas esas cosas. Está siendo seguido de buena fe, para que nuestro estado físico sea cada vez más. Porque el sapiens ha prevalecido sobre las demás razas, porque es más resistente a las enfermedades, porque ha sabido conjugarse mejor con su medio y porque ha tenido una alimentación más adecuada y todo lo demás. Pero creo que ellos siguen a individuos
elegidos, pero no porque sean especiales. Yo no me siento especial para nada, me siento la persona más sencilla y más humilde del mundo. Lo que sí quiero es que los demás entiendan un poquito, o por lo menos definan aquello que yo vi y por qué me ha pasado a mí, porque creo que están siguiendo mi ADN, no es por otra cosa. Y que creo y me siento responsable, una vez que he comprendido todas esas cosas, de que mi mensaje tiene que ser de esperanza, de conciencia, de conocimiento, que es lo que nos lleva al éxito. Y creo que lo que hay en esta bendita tierra hay que repartirlo a partes iguales. Creo en la justicia, creo que va a venir una justicia más justa que la que tenemos. Simplemente eso. En realidad, estas cosas ocurren, la política que transcurre es como es porque estamos en un sistema que está montado desde hace muchísimos siglos, que es el de la dominación a través de la religión y de la política. Aquí no vamos a hablar ni de religión ni de política porque en este caso no nos interesa. Pero lo importante es que esto no sale a la luz porque no interesa a los grandes dominadores de la sociedad. No interesa que tengamos conocimiento. Un hijo tuyo le cuesta 25.000 pavos estudiar un año de carrera. El tema está hecho para que solamente pueda estudiar una parte. Pero bueno, nosotros que somos conscientes y tenemos subconsciente, como tú dices, tienes razón, tenemos que pregonar la verdad, respetar los derechos humanos y tienen que ser nuestros hijos con nuestra educación y nuestros nietos con nuestra educación los que sigan ese camino y que se acabe un poquito el abuso que hay de unas naciones hacia otras, ¿no? Ha habido siempre imperios dominadores y al final nos damos cuenta que todos esos imperios, por muy grandes que hayan sido, todos han caído. ¿Por qué? Porque solamente hay una justicia. La libertad, la equidad y el reparto equitativo del universo, porque el universo pertenece a todos, porque nosotros lo hemos creado. Nuestra inteligencia ha creado unas dimensiones y unos medios para poder experimentar. Y somos nosotros los culpables que cuando nos ponen una venda en los ojos, no levantamos esa venda para mirar la verdad. Nos conformamos con las justificaciones que justifica lo injustificable. ¿De acuerdo? No quiero hablar de política porque entonces nos rebelamos todos. Y política aquí no interesa para nada. Aquí interesa que somos seres humanos, que tenemos que querernos entre nosotros y respetarnos entre nosotros, porque si un ser humano no se quiere y se respeta a sí mismo, no va a poder respetar ni querer a nadie. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo inmenso para todos y 1.000.000 de gracias por estar aquí.